castigada, ¿cómo hacer márgenes sobre unos precios tan altos? Cuénteme un poco qué ha pasado con ese mercado, por qué está así tan disparado, qué ha pasado con esos nuevos jugadores y si realmente puede haber pues una evolución positiva a lo que antes vivíamos de ser un negocio sostenible, terminamos siendo como un negocio de oportunidad. No sé, Freddy, Wilson. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hoy estamos en una situación un poco difícil de entender, porque estamos todo lo contrario, tenemos altas tasas, ¿cierto? Normalmente, en la medida que hayan mayores tasas de retorno de la inversión, los precios deberían tratar de compensarse a la baja, y hoy estamos viendo un efecto totalmente contrario. Hemos visto aumentos de precios históricamente ya no del doble, sino hasta 3 veces lo que se pagaba hace un par de años. Y en la mitad tenemos una cosa que es importante que se llama la pandemia. Yo creo que nadie tenemos curvas post-pandemia y estamos utilizando unos riesgos un poco adicionales. En este sentido, es importante tener en cuenta que este negocio no es una carrera de 100 metros, esto es un negocio de maratón. Entonces estamos haciendo unas compras de carteras a unos precios altos que de pronto estamos teniendo unos porcentajes de recuperación interesantes al principio, pero la pregunta es, ¿qué tan sostenible es eso en el tiempo que me permite retornar toda la inversión, generar retorno y poder generar ese esquema? Hay una cosa que es muy importante en un negocio y es precios máximos del vendedor. Y cuando el precio máximo, la oferta está por encima del precio máximo del vendedor, algo en el mercado está que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta las grandes incertidumbres que se están generando. De pronto estamos valorando con unos temas positivos de valoración en función de las curvas de recuperación que no sabemos con tanta incertidumbre que se vayan a dar. Entonces aquí tenemos que ser muy prudentes desde el punto de vista de cómo se están generando y tener en cuenta que puede ser que los retornos que estamos viendo o las recuperaciones en el corto plazo, la pregunta es qué tanto podríamos tener eso en el mediano y en el largo plazo. Sí, ¿qué tan sostenible es este negocio, Mauricio? ¿Cómo lo ves con estos precios tan altos? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Pues yo creo que todos nosotros, de alguna forma, uno se acomoda a cada situación, pero me gustaría, ahorita para despertarlos a todos, que levantaran la mano aquellas personas que están felices con los resultados de enero. ¿En qué negocio estás, perdón? Sí, exacto. El gobierno. No, miren, yo creo que lo que pasa es que uno se va acomodando y uno no se da cuenta que se está metiendo en un mundo que es diferente. Y lo que está pasando y lo que nos está pasando a todos es que todas las curvas cambiaron. Es que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos en tantos problemas. Solamente yo creería que desde noviembre, desde pronto desde octubre, algunos antecitos, algunos que teníamos unos otros índices, desde antes sabíamos que nos estaban metiendo en el lío. ¿Y qué es lo que está pasando? Algo de lo que decía John Freddy, pues la pandemia no ha pasado por el tema financiero y yo creo que estamos entre todos pagando un poco de 2 años de no trabajar mucha gente. Eso le cuesta a todo el mundo y yo pensaría que el primer costo que estamos pagando es habernos estacionado en las casas, que era cómodo, que si ustedes miran, el país ahorró como un berraco, no sé si ustedes vieron las cifras, el país ahorró y después lo que pasó es que salimos todos a gastarnos la plata como locos y nos comimos no solamente los ahorros, sino los gastos. Y lo que está pasando ahorita simplemente es que ya nos comimos los ahorros, ya nos comimos los créditos y la cartera empezó a subir, empezó a tener problemas. ¿Y por qué tiene problemas? Por muy sencillo, nos gastamos los ahorros, nos gastamos los cupos y lo más difícil, la inflación nos está matando. Porque digamos que hoy, gracias a Dios y a ti, Gloria, almorzamos gratis. Pero imagínense un día que uno le toca almorzar. Es que cuando uno se gana 1.600.000 pesos, 1.100.000, que es la gente que trabaja con uno, y le toca salir a almorzar, vean cuánto vale un almuerzo. Fui
el otro día iba para algún lado, me paré en Crepes en el aeropuerto y mi desayuno costó 56.000 pesos. No vuelvo nunca por allá. Gloria, cuando quieras invitarme a desayunar también, bienvenida. Pero de verdad, en líneas generales... ¡Ay, perdón! Gloria es la otra. Ha cambiado todo. No, es que ha cambiado todo. Ella se llamaba antes diferente. Pero uno se acostumbra, Gloria, uno se acostumbra. No, pero yo diría, en general, yo diría no, es muy difícil. Es muy difícil acostumbrarse a la nueva realidad. Pero la nueva realidad está pasando. Y lo que va a pasar dentro de un año, dentro de 8 meses, dentro de 9 meses, la inflación tiene que bajar, que no hay forma de que se sostenga tanto. La gente va a tener que reducir sus gastos y no va a poderse gastar tanta plata y va a tener que reducirse un poquitico, la inflación tiene que bajar un poquitico, algunos precios tienen que regularse, sobre todo algo que tiene que regularse son los precios de la cartera. Es que es imposible, yo sé que muchos de ustedes venden cartera, pero para los que compramos, el que compra una cartera al 12 está suicidado, ese tipo no vuelve a vivir, ese no vuelve a almorzar nunca. El que compra una cartera al 10, cuando las tasas de interés de la plata que uno consigue está al 15 o al 20, no hay un negocio. Entonces yo diría hoy es muy difícil hacer negocios. Yo entiendo lo mismo que dice John Freddy, que esto no es un negocio para ganar hoy, uno tiene que hacer algunas apuestas para más adelante, pero tiene que compensarse para que todos ganemos, porque si solamente ganan unos en el juego, eso no funciona. Y esto se va a compensar. Yo creo que ahorita que compre, de verdad es un varón, o mujer, no tengo nada contra eso, perdón, pero es muy valiente. El que compre a tasas altas es muy valiente, pero yo creería que todos se tienen que compensar y nuestra apuesta en la compañía es que esto se va a compensar a mitad de año, vamos a tener que ver otro escenario, pero ahorita es muy difícil. Claro, sí, no se ve una sostenibilidad. Bueno, Wilson, tú estás como en otro segmento de este negocio. Wilson está muy especializado en compra de cartera empresarial, que además es exótico, es muy difícil uno ver un colector masivo, porque obviamente hay compra-venta del 1 a 1, de paquetes muy casuísticos por cierta coyuntura. Cuéntanos un poco, Wilson, en tu modelo de negocio, ¿cómo está ese tema de precios y de agresividad en las ventas? Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Realmente uno nota que la industria colombiana de la cobranza se fundamentó solo en la cartera masiva. Entonces hay muchos actores, los bancos conocen los modelos, todo el mundo sabe cómo comprar, todo el mundo sabe cómo cobrar y se olvidaron de los otros segmentos. Hablabas de la venta de CISA en el 2007. En la venta de CISA se vendió cartera de consumo, cartera hipotecaria, cartera empresarial, cartera oficial, cartera pública, se vendió de todo. Pero el mercado se olvidó de esa experiencia y nos volcamos todos, o la gran mayoría, a la cartera de personas naturales. Personas físicas, le dicen en México. En el negocio de cartera empresarial el tema es mucho más complejo porque los bancos no entienden cómo se hace un modelo de valoración y cómo se hace el pricing de una cartera de este tipo. Todos los bancos tienen unos modelos de venta de cartera de personas naturales muy sofisticados, pero en cartera de empresa no, y es difícil que los bancos vendan esa cartera a pesar de que están llenos de inventarios, porque precisamente no hay una forma de hacer esa valoración. Pero un poco lo que decías tú, Mauricio, hoy los que compran cartera de consumo, el principal rival es la inflación, porque yo decido como deudor si como o pago. Antes era, no, es que me está llamando esta compañía para pagar, luego me está llamando de la otra, ¿a quién le pago primero? Hoy deciden es pagarle a la inflación vía, digamos, la carestía de alimentos, sobre todo que hay. Entonces es un tema, en el mercado que ustedes manejan, es un tema muy complicado hoy competirle a esa variable que no sé cuántas empresas lo tienen dentro de sus modelos de valoración, que era la inflación. En nuestro nicho de negocio es más complicado comprar a los bancos porque nunca nos acercamos a los precios. En la cartera de consumo sí se acercan mucho, pues tanto que ahora hay actores que entiendo que compran más caro que los bancos esperan vender, que eso es una locura completa. Bueno, ahora hablabas de los modelos de valoración. Con toda esta sofisticación de la data, la inteligencia artificial, todo este cambio de las condiciones del deudor, porque pues, la pandemia nos cambió la estructura de consumo, la estructura de ingresos.
¿Cuáles son los cambios más fuertes que han tenido los modelos de valoración frente a un CISA? Hablemos el hoy. Bueno, el modelo de valoración básicamente en su esencia es el mismo. Es matemático, es traer a valor presente unos flujos. Sin embargo, hoy en día estamos incursionando en variables macroeconómicas y es buscar correlaciones entre esas curvas de recuperación y las variables macroeconómicas que están generando. Entonces, a un aumento de la inflación, cómo se comportan los flujos de recuperación, a un aumento del desempleo, cómo se está perdiendo, cómo puede afectar positivamente o negativamente esos flujos. Entonces, digamos que lo que se ha venido generando es un perfeccionamiento de las variables, más como modelo como tal, e incluyendo modelos, variables macroeconómicas que permitan poder tratar de predecir un poco esas correlaciones que se tienen entre esas variables y el recaudo como tal. De otro lado, en la parte de la recuperación, se están metiendo mucho más variables desde el punto de vista de entendimiento del cliente. No el entendimiento de la obligación financiera, sino el entendimiento del cliente para poder determinar cómo se centraliza las gestiones a un clúster específico. Sí. No, yo creo que, como decía John Freddy, pues el tema de valoración es sencillo, esos flujos de caja, pero nosotros somos nuevos en el ruedo y lo que hemos estado probando en esos últimos 4 años es las variables más asociadas a las personas. Es tratar de entender que no los 100 deudores son iguales, que la segmentación porque el tipo tiene 5 años o 4 años o 3 años sin pagar, esa es importante, pero lo más importante es qué le pasó a este tipo y cómo está hoy. Entonces, lo que hemos experimentado y en lo que se basa básicamente la compañía de nosotros es entender qué es lo que le pasa a las personas y por eso nos llamamos Cuente. Y lo que hacemos nosotros es tratar de verdad de entender qué le pasa a las personas y tenemos unos modelos matemáticos que dividen la población en unos 960 grupos, creo, y entre esos 960 grupos catalogamos cada una de las personas en por qué fue que llegó a la situación y cómo está hoy, y dependiendo de esas 2 variables nosotros actuamos. Y tratamos de dejar atrás algunas variables como edad de castigo, montos y algunas otras cosas, y lo que tenemos como eje central de toda nuestra segmentación es qué es lo que le pasó al tipo en el momento y y cómo está hoy. Y yo diría que una variable, la tercera variable, y yo creo que no somos una compañía que hace eso un poco diferente que los demás, es qué motiva al cliente para pagarnos. Porque la plata ya se la rumbió, ya se la tomó, ya almorzó, ya invitó a Gloria. Pero lo más importante es por qué él quiere pagarnos, por qué lo motiva. Cuando uno entienda qué motiva a ese cliente a pagar, yo creo que uno tiene una ventaja sobre cualquiera de los demás. Wilson, en tus modelos empresariales, ¿cómo valoran? ¿Es 1 a 1 o por sector? Nosotros valoramos 1 a 1, pero hoy se encuentra uno con el tema de la insolvencia económica empresarial y eso ha hecho que los modelos se vuelvan, las curvas de recupero se vuelvan a 20 o 30 años. Yo tengo casos de 30 años de recuperación. Entonces es muy complejo para el banco vendedor entender que tiene un acuerdo que lo obliga a esperarse un periodo de tiempo tan largo versus el comprador que va a decir yo en cuánto tiempo recupero esta inversión, en cuánto tiempo la monetizo. Y ese es el gran problema que existe en ese tipo de portafolios que les está empezando a pasar a las personas naturales. Las personas naturales también se están acogiendo a procesos de insolvencia. Entonces tú tienes la persona natural a punto del remate, como nos pasó hoy, y resultó que entró a un proceso de insolvencia. Ese proceso de insolvencia dura 2 años, no va a pasar nada, se va a liquidación judicial, duran otros 2 años y la garantía que uno tenía real terminó en jugada, terminó ahí medio perdida entre los impuestos de la persona. Es un tema complejo, la industria hoy es un poco más compleja. En nuestros modelos sí es 1 a 1, es caso a caso, pero nos encontramos con esa gran problemática de la insolvencia. Una cosita final con relación a eso, y hay que tener mucho cuidado que no nos pase como el ejemplo del pollo. ¿Sí? Que Mauricio se comió un pollo, yo no me comí nada y resultamos comiéndonos medio pollo los dos en los modelos que se están haciendo, no solamente para valorar, sino para poder cobrar
y también para mirar todos los descuentos que se puedan hacer. Entonces ese tema de la segmentación individual es súper clave. Hablemos un poco de los descuentos. Uno siempre tiene en el imaginario que la gestión de cobranza de cartera castigada está basada en unos descuentos supremagresivos, que además pues mellan la moralidad de un cliente que uno lleva cobrándole con una cantidad de argumentos y luego ¡prum!, cambió un mes, cambió de manos y descuentos del 50, 60%. Entonces digamos que eso es un tema difícil de entender, pero creíamos que era así. Entiendo que eso ha cambiado y que ahora se le suma un tema fuerte de reestructuración y de rehabilitación, ¿verdad? Seguramente es tradición en esta industria el tema de los descuentos. Nosotros, aunque para algunos segmentos y algunos de esos casitos que yo les decía en el cubo hacemos unos descuentos, en lo que más estamos interesados es que el cliente vuelva a los bancos. Nosotros somos una compañía que rebancariza a las personas. Yo diría que hay un modelo sencillo que es ir por la plata y sacar la mayor cantidad de plata posible. Eso muchos de nosotros estamos metidos en ese negocio, nosotros estamos metidos más en el negocio de ayudar a los clientes a que vuelvan al sistema bancario. Ese es nuestro propósito. Entonces, para nosotros los descuentos son una especie de prohibición, porque si uno hace descuentos, ¿cómo hace uno para acomodar a las personas a que vuelvan al banco? Si uno le metió en la cabeza al tipo que si deja de pagar le hacemos un descuento del 70 o del 60%, ¿cómo hago yo para volverlo a llevar a los bancos y que pague juiciosamente? Entonces, en nuestra cabeza no necesariamente es cierto para todo el mundo ni para todos los clientes. En nuestra cabeza nuestros clientes no necesitan grandes descuentos, nuestros clientes necesitan es volver a tener un crédito, volver a soñar, volver a ir a una entidad financiera y que le presten para algo más grande que el crédito que tenía. Y nuestro trabajo hoy está basado en pocos descuentos, aunque es un modelo un poquito diferente que todos, pero asegurándole al cliente que le entregamos crédito fresco, que lo educamos, pero sobre todo que lo devolvemos a las entidades financieras. Digamos que nosotros, yo estaba esta mañana en la junta directiva y el orgullo número uno de la compañía es haberle devuelto 28.000 clientes a los bancos. Eso es un modelo un poco diferente. Entonces, no muchos descuentos porque se me mal acostumbran, más bien plazos, crédito fresco, educación, es el modelo que llevamos nosotros. Freddy, cuéntame, ¿ustedes cómo manejan los descuentos? Digamos que el principal reto que tenemos es continuar con unos descuentos o hacer unos descuentos después de una venta, cuando el banco lo que hace masivamente es tratar de unos descuentos para tratar de recuperar lo que más pueden antes de vender. Entonces digamos que ahí hay un principal reto que estamos generando. Entonces nosotros sí complementamos un poquito con lo que decía Mauricio hace un rato y vemos desde el punto de vista de la palabra scoring, es muy bonita en los bancos en el momento de otorgar el scoring para poder darle un crédito a alguien y decir que tu política de riesgo puede dar. Al interior de la compañía hemos venido desarrollando modelos que permiten de hacer un scoring desde el punto de vista de cobranza y es cuál es tu probabilidad de pago y cuáles son los canales en los cuales se tiene que utilizar para recuperar la plata y qué descuentos máximos se le podrían hacer, con el fin de no caer en ese riesgo de dar políticas de descuento masivas, ¿cierto? Sino solamente a clústeres específicos, darles un descuento A y a otros un B, porque depende mucho de lo que decía Mauricio de la situación de la persona en el momento. En tu caso, pues eso sí es exótico, ¿o no? Yo le decía a un banco un día que fue hasta mi oficina, me preguntaba que por qué para nosotros era un negocio y por qué para ellos no. Yo le decía, porque para ustedes la cartera de empresa en mora es un problema, es un chicharrón, para nosotros es una oportunidad. Y un poco parecido a lo que dice Mauricio, nosotros no tenemos descuentos, claramente, dependemos de infinidad de variables. Una hoy fundamental es el tiempo que me lleva a cobrar en el proceso de insolvencia. Pero también uno de nuestros principales logros es decir, yo le pude cobrar a esta compañía sin quebrarla, sin partir la compañía y llevarme sus máquinas, sus equipos, porque la compañía son 10, 20, 30, 40, 50, 500 personas, uno no sabe cuántas están ahí. Entonces ahí hay un componente social un poco más fuerte, que si tú quiebras una compañía dejas 10, 20, 30 familias sin comer. Si tú logras mejorar la condición financiera de la compañía vía el cobro, y se puede hacer y está probado, probablemente pues aparte de cobrar estás haciendo una buena labor social.
Una forma que nosotros tenemos de cobrar las acreencias es, oiga, pues, venga, yo le capitalizo su empresa si es posible, si es viable. Mi deuda la vuelvo acciones, la vuelvo equity. Entonces digamos que también un poco parecido es, nosotros no damos descuentos porque no tenemos una rata de descuento para todo el mundo. Es completamente asociado al deudor, al tipo de empresa y a la situación económica en la que esté. Pero no existe descuento. Bueno, por el tiempo nos toca cerrar este panel acá. Esto es un tema como todos los para desarrollarlo en una semana. Si ustedes vieran las preguntas que tengo, espectaculares. Pero en las mesas de trabajo es el espacio para terminar de profundizar. Una última pregunta. ¿Qué hace tan exitoso ese modelo de cobranza de las colectoras que convierten el riesgo en valor? Es que generar el valor del default no es fácil. ¿Cuáles son esos 3 factores claves de éxito desde la cobranza, desde la estrategia, desde la táctica? Pues que generan un recaudo importante y unos resultados distintos a unas manos que antes tenían esa cartera y no habían podido ir un poco más allá. No sé quién arranca. Nosotros tenemos 3 cosas por las que trabajamos todos los días: por ayudar a los clientes, por creer en ellos y por impulsar los sueños. Lo que hacemos nosotros y lo que creemos que nos ayuda a ser exitosos es que nuestra mayor ilusión no es cobrar una plata, es ayudar a un cliente a devolverlo al banco. Nuestro modelo es una tarjeta de crédito en donde metemos todas las deudas malas, les entregamos un crédito bueno, a través de los score y educación lo vamos llevando de nuevo hasta los bancos. Hoy tenemos 5 bancos en este país con los que trabajamos trimestralmente en recibir los clientes que necesitan nuestro servicio, reestructurarlos, ayudarles y devolverlos. Ese es el modelo de nosotros, que es el modelo de rebancarización. Eso es lo que creemos que nos hace un poco diferentes. Yo creo que uno de los componentes más importantes es pues el talento de las personas. Hoy estamos pasando de gente que sea menos recordación de deudas y más negociadores, inclusive con el concepto jurídico como tal, como una palanca fundamental, no como objetivo, sino como palanca para poder lograr un recaudo correcto, ¿sí? Por un lado, la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado con la tecnología, porque uno puede tener la tecnología siempre y cuando nos permita o generar mayores ingresos o menores costos. El resto es un sobrecosto y tener un valor importante para poderlo hacer. Y las relaciones de largo plazo. Es importante el tema de mirar, no el tema de una cobranza individual y puntual para tratar de traer un recaudo ya, sino pensar en el tema de largo plazo, como en esas relaciones con los clientes. Wilson, en tu cartera, ¿cuáles son esos 3 factores de éxito? En nuestro caso esto no es un problema, sino es una oportunidad, que se lo dije al banco claramente. Cada empresa es un caso de estudio, cada empresa es un merger and acquisition, cada empresa es un caso particular. 2, también tenemos una cobranza muy especializada. Se lo decía alguien en otro país, mientras usted tiene 300 personas y le vale su nómina X monto, a mí me vale el mismo monto, pero con 10 personas. Entonces eso es especialización de los funcionarios. Y 3, yo recupero más de una empresa que esté funcionando a una empresa quebrada. Así de simple, y así funciona. Si la empresa se me quiebra, yo recupero menos. Si la empresa sigue viva, yo recupero más. Ese es nuestro caso. Bueno, entonces los invito a todas las preguntas que tengamos, desarrollarlas en la mesa, que hay una mesa especializada. Nuestros panelistas, muchísimas gracias. Y nuestra próxima edición, hago acá una cuña, está centrada en todos estos temas que desarrollamos hoy. Va a estar especializada en la cobranza de cartera castigada, en el distress, en el MAM, en todo lo que tiene que ver con cobranza jurídica, insolvencia. Entonces va a ser imperdible. Entonces sin duda ahí vamos a terminar de profundizar. Gracias.